Continuamos con el estudio del capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, titulado Un investigador de la verdad, parte 2. Mientras Pedro meditaba en el significado de la visión, llegaron a Jope los hombres enviados por Cornelio y se hallaban delante de la puerta de la casa en que posaba. Entonces el Espíritu le dijo: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Para Pedro, esa orden era penosa, y debía hacer violencia a su voluntad a cada paso que daba mientras emprendía el deber que se le imponía. Pero no se atrevía a desobedecer. Así que, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos le refirieron su singular misión, diciendo: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. En obediencia a las indicaciones que acababa de recibir de Dios, el apóstol prometió ir con ellos. A la mañana siguiente salió para Cesarea acompañado de 6 de sus hermanos. Estos habían de ser testigos de todo lo que dijera o hiciera mientras visitaba a los gentiles, porque Pedro sabía que sería llamado a dar cuenta de tan directa violación de las enseñanzas judaicas. Al entrar Pedro en la casa del gentil, Cornelio no lo saludó como a un visitante común, sino como a un ser honrado del cielo y enviado por Dios. Es costumbre oriental postrarse ante un príncipe u otro alto dignatario y que los niños se inclinen ante sus padres. Pero Cornelio, embargado por la reverencia hacia el que Dios le había enviado para enseñarle, cayó en adoración a los pies del apóstol. Pedro se quedó horrorizado y levantó al centurión diciendo: Levántate, yo mismo también soy hombre. Mientras los mensajeros de Cornelio se hallaban cumpliendo su misión, el centurión los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más familiares, para que juntamente con él pudiesen oír la predicación del evangelio. Cuando Pedro llegó, halló una gran compañía que aguardaba ansiosa de oír sus palabras. Pedro habló primero a los congregados de la costumbre de los judíos, diciendo que ellos tenían por ilícito el trato social con gentiles y que al practicarlo entrañaban contaminación ceremonial. Vosotros sabéis, dijo, que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio refirió entonces lo que le había sucedido y las palabras del ángel, diciendo en conclusión: así que luego envié a ti y tú has hecho venir en mí. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Y luego a esa compañía de atentos oyentes predicó el apóstol a Cristo y su vida, sus milagros, su entrega y crucifixión, su resurrección y ascensión, y su obra en el cielo como representante y defensor del hombre. Mientras señalaba a los presentes a Jesús como única esperanza del pecador, Pedro mismo comprendió más plenamente el significado de la visión que había tenido. Y en su corazón ardía el espíritu de la verdad que estaba presentando. De repente, el discurso fue interrumpido por el descenso del Espíritu Santo. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón y se espantaron. Los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. Hoy día, Dios está buscando almas, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Hay muchos hombres como Cornelio, a quienes el Señor desea vincular con su obra en el mundo. Sus simpatías están con el pueblo del Señor, pero los vínculos que los atan al mundo los retienen firmemente. Decidirse por Cristo exige valor moral de su parte. Debieran hacerse esfuerzos especiales por esas almas, cuyas responsabilidades y asociaciones les hacen correr tan gran peligro. Dios busca obreros fervientes y humildes que lleven el evangelio a las clases encumbradas. Se han de obrar milagros de genuinas conversiones, milagros que actualmente no se ven. Los mayores hombres de esta tierra no están fuera del alcance del poder de un Dios que obra maravillas. Si aquellos que son obreros juntamente con Él aprovechan las oportunidades, cumpliendo fiel y valientemente su deber, Dios convertirá a hombres que ocupan puestos de responsabilidad, hombres de intelecto e influencia. Mediante el poder del Espíritu Santo, muchos aceptarán los principios divinos. Convertidos a la verdad, llegarán a ser agentes en las manos de Dios para comunicar la luz. Sentirán una preocupación especial por otras almas de esta clase descuidadas. Consagrarán tiempo y dinero a la obra del Señor y se añadirán nueva eficiencia y nuevo poder a la iglesia. Por cuanto Cornelio vivía en obediencia a toda la instrucción que había recibido, Dios ordenó los acontecimientos de modo que se les diese más de la verdad. Se envió un mensajero de las cortes del cielo al oficial romano y a Pedro, a fin de que Cornelio pudiera ser puesto en relación con uno que podía guiarlo a una luz mayor. Hay en nuestro mundo muchos que están más cerca del reino de Dios de lo que suponemos. Este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal. Llegarán a ser fieles portaluces, constreñidos por el amor de Cristo, constreñirán a otros a ir a Él. Cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta, que les parecía presuntuosa, hubiese de contrarrestar sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro después de esto, le recibieron con severas censuras diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro les presentó todo el asunto, relató su visión e insistió en que ella le amonestaba a no observar más la distinción ceremonial de la circuncisión e incircuncisión y a no considerar a los gentiles como inmundos. Les habló de la orden que le había sido dada de ir a los gentiles, de la llegada de los mensajeros, de su viaje a Cesarea y de la reunión con Cornelio. Relató el resumen de su entrevista con el centurión, en la que este último le había referido la visión donde se le indicaba que mandase llamar a Pedro. Y como comencé a hablar, dijo, relatando el incidente, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Así que
Si Dios le dio el mismo don también como a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Al oír esta explicación, los hermanos callaron, convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados. Se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del evangelio a los gentiles. Querido amigo, querido hermano, Dios te ha llamado para que tú prediques el evangelio. Yo te invito para que ores, para que el Espíritu Santo te guíe como a Pedro, a aquellos que han de ser salvos. Recuerda que hay muchos que están pidiendo a Dios que alguien les hable de la verdad y esa persona eres tú. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Jehová haga de ti un ganador de almas para el reino de los cielos. Nos vemos el día de mañana.